Buenas noches, doctor Daniel Curi García. Cumpliendo con sus disposiciones y con su deber encomendado de hacer una intervención de 2 a 3 minutos sobre los códigos penales en su amplia explicación que nos dio en días pasados, me llamó la atención el Código de Francia. He tomado algunos apuntes dentro de su intervención, del cual voy a hacer alusión. Lo siguiente. La primera visión que tuvo el Código francés fue agrupar en el Código Penal de una forma que pueda ser accesible al público. No representa un mayor cambio en la ley como tal, pero se simplificó en el lenguaje legal, además de proveer de una forma más clara de definir los delitos. De los principios básicos del derecho penal no se cambiaron. Sigue el principio de legalidad y el principio de indubio pro reo. El nuevo código provee una oportunidad al legislador de que pueda admitir en algunos de los casos el desarrollo jurisprudencial. Y eso mantenía la fluidez del código, es decir, se mantenía en una constante evolución. El código empieza con los principios generales del derecho penal, que es la responsabilidad penal y la sentencia. Luego empieza con la parte especial, como ejemplos, delitos contra las personas, contra el Estado y contra la paz social. Es decir, siguió un orden diferente al Código Napoleónico. En cuanto al tema de limitación de aplicación de la ley penal, vemos cosas interesantes. En cuanto a la aplicación territorial de la ley, generalmente se aplica a todos los delitos en territorio francés, pero hay delitos que tienen aspectos internacionales. Usted nos explicaba que las piezas claves legislativas, como por ejemplo, del artículo 1131 al artículo 1132, determina las posibilidades de ejercer la jurisdicción del derecho francés de modo internacional. Es decir, en principios, el derecho penal francés castiga los delitos cometidos en Francia. Y esto puede aplicar incluso cuando parte del delito es ejecutado en Francia o su preparación fue en Francia. Y en algunos casos se permite que se aplique la ley francesa en casos fuera de Francia. Ejemplo, usted nos decía que un nacional francés que comete un delito que es del territorio, que fue del territorio francés, siempre y cuando esa conducta sea también el delito en el territorio, o sea, si comete un delito en territorio diferente, sea por ejemplo en Ecuador, pero esa conducta está tipificada dentro del Código Penal francés, también es un delito en el territorio, ¿no? donde lo cometió. Esto corresponde al principio de subordinación, usted nos explicó, y debe cumplirla las leyes francesas en cualquier lugar del mundo, pero en sí ese lugar o conducta debe ser considerado obviamente del delito en Francia. No se puede exigir, ejemplo, si un francés comete un delito de asesinato en el Ecuador. Por ejemplo, si un francés comete un delito de asesinato en el Ecuador, puede ser juzgado tanto en la ley ecuatoriana como en la ley francesa. Además, en la clase impartida se habló de que las decisiones de los jueces no son fuente de derecho dentro del derecho francés. El rol de juez penal de Francia es un rol de tener que respetar el principio de legalidad. Deben tomar una estricta interpretación de la norma y no pueden expandirse en ella. Por la provisión de analogía, los legisladores querían reducir lo más posible el poder de los jueces a la mera aplicación de la ley. Entonces, con esa separación de los poderes, los jueces no creaban delitos. Era responsabilidad de la Asamblea. Los jueces lo único que deben acatar es la aplicación de la ley, no crear nuevas leyes. Ahora, lo que más me llamó la atención del Código Penal de Francia es que es muy similar al nuestro. Está dividido en 3 etapas, que son la investigación policial, la investigación judicial y el juicio. Las diferencias en estas etapas es casi artificial. Es la policía la que va a jugar el papel principal en estas 2 primeras etapas. El juez actúa cuando ya es un delito muy fuerte y se necesita respetar más la garantía. Es decir, las reglas de procedimiento penal hacen una diferencia dentro de estas. Son categorías de delitos entre los delitos serios, mayores y menores, entre crimen, delito y contravención.
Esa es mi intervención, estimado doctor. Muchas gracias. Saludos.